¿Te has dado cuenta de lo difícil que es hacer un diagnóstico? ¿Has tenido problemas para identificar el síndrome? ¿Los libros de clínica no son suficientemente claros para escoger la fórmula adecuada y tratar a tus pacientes? Hola, soy Kim Planas y puedo ayudarte en esto. Hoy voy a hablarte de la diferenciación de síndromes versus contrastada con reconocer el movimiento del chi en tu paciente. Mira, la diferenciación de síndromes es lo que se llama en chino Piancheng. Piancheng es, Pian es diferenciar, argumentar, debatir, separar cosas que son aparentemente diferentes. Y Cheng es lo que se llama síndrome, es lo que decimos de la rectitud. Cheng es verdad, actualidad, conformación, etcétera, etcétera. El Cheng, escrito ligeramente diferente, que es el Cheng que utilizamos para el Cheng Chi, que son como todas las funciones fisiológicas y antipatológicas del cuerpo, también significa plomada vertical. Si te fijas, todos los caracteres, todas las trazos del carácter están en línea recta, todos son ángulos rectos. Es como si todo el cuerpo está alineado. Cuando el Cheng Chi es correcto, por eso le llaman Chi correcto, todo el cuerpo está alineado, todo tiene su forma adecuada. Los meridianos están correctos, la transformación es correcta. Piancheng, por tanto, es diferenciar el síndrome. El diagnóstico en MTC, como ya sabes, se basa en la diferenciación de síndromes. Se dice diferenciar el síndrome para encontrar el tratamiento. Pero esto no es tan fácil, como ya sabes. Hay un montón de métodos de diferenciación de síndromes y se supone que debemos escoger uno de ellos. Diferenciación de síndromes según los 8 cuadros, según Pacan: frío, calor, externo, interno, insuficiencia, exceso, yin, yang, según el chi, la sangre, los líquidos orgánicos. Diferenciación de síndromes según la etiología, ya sea etiología externa, que son los 6 factores climáticos de viento, frío, humedad, o ya sea etiología interna, que es las emociones, o que sea, por ejemplo, etiología ni externa ni interna, como las heridas, traumatismos o el factor dietético que está en este cajón, para decirlo de alguna forma. También hay diferenciación de síndromes según los 5 elementos. La madera ataca tierra, la madera no nutre al fuego, o el fuego no nutre a la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? O el agua no controla el fuego. Es otra forma de diferenciar los síndromes, otra forma de entender la enfermedad. También están los meridianos, los 6 meridianos o los 12 meridianos, que es enfermedad dental, enfermedad en Yang-Ming. Pues cuando tienes un dolor en el codo, pues diferencia si es el meridiano Yang-Ming, en Shaoyang o en Zhuoyin, por ejemplo, ¿no? Esto sería una diferenciación según los meridianos. Y la más popular, naturalmente, es la diferenciación según los órganos internos, según los 5 órganos. Esto nos lleva a la insuficiencia de yin de hígado-riñón, tan conocida, el estancamiento de chi de hígado, archiconocido, etcétera, etcétera. Todo esto son situaciones que te puedes encontrar y que debes de alguna forma diferenciar. Lo que pasa es que a veces no está claro qué método debes de escoger, porque hay muchos y algunos son resumen de otro. Hay problemas aquí. O también luego ya está la diferenciación según Shanhan-Lun, las teóricas etapas de penetración del frío, o según Wenping, las teóricas etapas de penetración del calor, que no siempre es así, no siempre es cierto. Entonces, ¿qué se hace en vez de esto? En vez de esto, lo que se hace normalmente es, en los libros de MTC se recomienda ir desde el motivo de la consulta hacia el síndrome
correspondiente. Es lo que has aprendido, ¿eh? Has aprendido a encontrar un síndrome que encaje de alguna forma en los síntomas que tiene tu paciente. Pero esto trae problemas. Esto trae problemas. ¿Qué problemas trae esto? Uy, disculpad. ¿Qué problemas trae esto? Pues, por ejemplo, un paciente es raro que tenga solamente un síndrome. Normalmente hay más de un síndrome. Como hay más de un síndrome, es difícil hacer encajar los síntomas en un solo síndrome. Y luego, si has conseguido de alguna forma encontrar 2, 3 síndromes con suerte, como muchas veces no sabes cuál es el principal, cuál es secundario y qué papel juegan entre ellos, luego es muy difícil ir a los libros de texto, ir a los libros de clínica y encontrar una fórmula adecuada para tratar esto. Es extremadamente difícil hacerlo de esta forma. Vas del síndrome a la clínica, vas al libro de clínica e intentas buscar una fórmula, ya sea de puntos o de hierbas, para encajar a tu paciente. Pero esto no funciona. Sabes que no funciona, lo has visto muchas veces, supongo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si, por ejemplo, tú ves un orzuelo que podrías diagnosticar como fuego de hígado que asciende, ves que naturalmente, o si lo diferencias bien claramente, está el fuego allí en el ojo. Y si quieres puedes asociarlo a hígado. Pero, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? No sabes nada de lo que pasa en el resto del cuerpo. Y ese es el problema. Ese es el problema porque si vas a hacer acupuntura y solamente tratar el ojo, es posible que tengas un resultado medianamente correcto, aunque no espectacular ni muy satisfactorio. Pero si vas a tratar con hierbas, es imprescindible saber qué está pasando en todo el cuerpo para poder identificar la fórmula adecuada. Porque para este orzuelo necesitarás hierbas que son amargas y frías y muy indigestas, o que pueden causar mucho frío en el sistema digestivo. Entonces, si el sistema digestivo de tu paciente no es suficientemente fuerte, puedes crear más problemas de los que intentas solucionar. El problema es que cuando tú haces un diagnóstico de medicina china, de diferenciación de síndromes, lo que estás haciendo es describir qué está pasando en un lugar, pero realmente no ves qué está pasando en todo el cuerpo. ¿Dónde está la holística en este caso? ¿Dónde está todo el movimiento del chi en este caso? El problema es que con la diferenciación de síndromes no basta. Debes ir un paso más allá. Debes encontrar la forma en la que el chi se está moviendo en tu paciente. Porque la medicina china es una medicina del chi, es una medicina que puede identificar y tratar claramente los movimientos erróneos del chi en un paciente. Porque tenemos hierbas que ascienden el chi, o que lo desciende, o que lo hacen ir para afuera, o que hacen ir para adentro, o que actúan en determinados meridianos. Esto lo tenemos. También en los puntos de acupuntura los podemos utilizar y los utilizamos en este sentido. Por tanto, es muy importante encontrar cuál es la patología del chi, no solo cuál es el síndrome, cuál es la diferenciación de síndromes, porque la diferenciación de síndromes es solo el primer paso. Hay que ir más allá. Conocer el movimiento del chi y rectificarlo es la base de la medicina china. Así que, como dijo mi primer gran profesor, al cual quiero mucho, dice, el cuerpo humano es un sistema abierto en equilibrio dinámico. Esto significa que constantemente estamos recibiendo inputs, estamos analizando estos inputs y esto crea aquello que somos
en cada uno de los momentos. Crea la enfermedad, también crea la salud, también crea las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos resumir en este pequeño cuadro, ¿eh? Llega un estímulo, este estímulo pasa por nuestro cuerpo, de alguna forma, por el sistema de meridianos, por Chang-Fu, por lo que quieras, y esto crea un resultado. ¿Vale? Este estímulo tiene que ver con la etiología de la enfermedad. La constitución es aquello que recibe el estímulo. ¿Sí? ¿Quién somos? ¿De qué forma vamos a enfermar o a sanarnos? Es quien recibe este estímulo principal o primordial, al cual se metaboliza de alguna forma y crea los signos y síntomas. El primer paso, una vez vemos estos signos y síntomas, es describir qué está pasando en cada uno de los lugares. Hay fuego de hígado en el ojo, hay calor en el tórax, hay frío en el abdomen inferior, hay frío en el meridiano de hígado, hay viento, calor que ataca la superficie, hay una insuficiencia de bazo que genera humedad patógena, lo que sea. La diferenciación de síndromes de MTC, lo que explica es aquello que pasa en un lugar determinado, pero por desgracia no explica todo aquello que está pasando. Así que, como dice mi profesora Sharon Weizenbaum, hay que ir más allá de la diferenciación de síndromes, hay que hacer un paso más para encontrar cuál es el mecanismo del chi, cómo se está moviendo el chi en un momento determinado, en un paciente determinado. En esta frase tan preciosa, el hijo es la diferenciación de síndromes. La madre es cómo se está moviendo el chi. ¿Qué es aquello que debería subir y no sube? ¿Qué es aquello que debería bajar y no baja? Y es la causa subyacente, es el patrón subyacente que crea este síndrome y estos síntomas. Definir únicamente el síndrome no te va a dar la forma rápida de actuar. ¿De acuerdo? Así que cuando reconoces al hijo y encuentras la madre, es cuando vas a tener una mejor experiencia clínica, vas a tener muchos mejores resultados. Esto significa que no solo tienes que ver la etiología más la constitución, cómo se metaboliza esto en el cuerpo y qué signos y síntomas crea en cada lugar, sino que tienes que ver cómo se está moviendo el chi en conjunto para entender de qué forma puedes tratar a tu paciente. ¿De acuerdo? La diferenciación de síndromes sola no sirve. Utilizar la holística, entender la holística significa ir más allá, significa entender el conjunto de cómo se está moviendo el chi en tu paciente. Y para esto tengo unos cursos de fisiología precisamente para enseñarte a cómo se mueve el chi. Simplemente, si quieres más información, puedes seguir el enlace de aquí abajo o puedes ir a mi página web yinyanvirtual.com/cursos y verás las opciones y las propuestas de cursos sobre fisiología que tengo ahí para enseñarte precisamente esto, a ir más allá de la diferenciación de síndromes para tener más capacidad en la clínica, para poder trabajar de una forma más holística y por tanto más eficaz con el chi, que es aquello que caracteriza nuestra medicina. Nada más, muchas gracias, dale like al vídeo si te ha gustado, déjame un comentario que me encantará leer tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.